queridos. Este tema de septicemia neonatal es un tema muy importante, porque fíjense, esta patología que es septicemia neonatal junto con la prematuridad son las dos causas número 1 de mortalidad en neonatos. Ahí esa es la importancia de este tema, ¿ya? Entonces, el objetivo fundamental de este tema vendría a ser, considerando que la clínica no es muy clara, entonces el objetivo fundamental es que nosotros conozcamos algunas características y sospechemos lo más tempranamente posible este diagnóstico. De eso depende el pronóstico del paciente, porque si yo no sospecho en forma temprana, se me muere ese paciente en cuestión de horas, no de días, en cuestión de horas. Por lo tanto, ya se darán cuenta de la dimensión y de la gravedad de este cuadro, ¿ya? Vale la pena que nosotros tomemos en cuenta o sepamos diferenciar dos parámetros bien importantes. Uno cuando hablamos de bacteremia y otro cuando hablamos de septicemia. Si hablamos de bacteremia, su nombre ya nos está indicando, simplemente se refiere a la cantidad de gérmenes que pueden estar circulando por el torrente sanguíneo, sin que esto sea un proceso patológico. Puede ser un evento fortuito o puede ser antesala de un cuadro grave, como una septicemia. Entonces, bacteremia, lo mismo que viremia, es simplemente la presencia de bacterias, y si hablo de viremia, de virus en el torrente sanguíneo. En cambio, si hablo de septicemia, estoy hablando de un proceso patológico muy grave, de una enfermedad muy seria, que implica la afectación de 2, 3, 4 órganos a la vez. Entonces, estoy hablando de un ataque multisistémico y es muy terrible. Entonces, la bacteria, una vez que ha ingresado al torrente sanguíneo, es capaz de anidar a varios órganos. Y cuando penetra en un determinado órgano por el torrente sanguíneo, provoca una respuesta inflamatoria en ese órgano. ¿Ya? Va seguida de este proceso inflamatorio y es un cuadro nosológico muy severo. ¿Cuál es, digamos, la etiología? Un poco recordemos como historia, si quiere. Antes de la era de los antibióticos, el germen que hacía estragos en la septicemia de este grupo de neonatos era el estreptococo, ¿ya? Posteriormente a esto, acuérdense ustedes qué es lo que pasó. Desde el 50 hasta la década del 60, los gérmenes más temidos en esa época fueron los gram negativos. Los gram negativos, ¿ya? Luego de esto, fíjense, más o menos a partir de esa época, 60 para adelante, incluso hasta ahora chicos, incluso hasta ahora, se considera a una dupla de gérmenes los causantes principales de esta enfermedad. ¿Y quiénes son? Es estreptococo beta hemolítico, un gram positivo, y la Escherichia coli, un gram negativo. Entonces, estos dos gérmenes, estreptococo y Escherichia coli, son los responsables de todas las barbaridades que acontece en el grupo de neonatos. Entonces, no solo de la septicemia, sino que es frecuente, digamos, que un neonato que hace un problema de una encefalitis sea por estos gérmenes, o se hace una neumonía, sea por estos gérmenes, ¿ya? Entonces, estreptococo y Escherichia coli son los gérmenes más importantes en este grupo etario.
La patogenia se refiere a qué factores influyen para que se produzca esta septicemia. Y entonces, nosotros vamos a encontrar 4 factores fundamentales. Uno de ellos, bien importante, es el factor del huésped. ¿Quién será el huésped en este caso? Neonato. El neonato, muy bien. Entonces, fíjense, el neonato o el recién nacido es un ente tan inmunodeprimido, carente. Por eso se habla que las enfermedades más graves que acontecen en el ser humano son en estos 2 extremos de la vida. En el neonato o el lactante chiquitito y al otro extremo el adulto mayor, los viejitos. Estos porque no han estructurado todavía los neonatos bien su sistema inmunitario, y estos últimos, los viejitos, porque la médula, que es la fábrica del sistema defensivo, se llena de grasa y fabrica ya muy poco. Y por eso que, digamos, un resfrío en los viejitos se complica con neumonía. Y en los recién nacidos también. Problemas así tienen con gran facilidad a complicarse. Una bacteremia leve que en un niñito grande no le haría nada, al recién nacido sí es capaz de producirle. Entonces, en términos globales, hablamos que el sistema inmunitario es precario. Es precario en este grupo fundamentalmente, porque los macrófagos, fíjense, los fagocitos, si quieren, que son macrófagos y neutrófilos, tienen esta capacidad fagocítica muy disminuida. Que las inmunoglobulinas, la IgG, la IgM, la IgA, están bajas, ¿verdad? Que la producción de anticuerpos también es terriblemente baja. Entonces, este conjunto, el sistema del complemento también está bajo. Los mediadores de la inflamación se producen en poca cantidad. Entonces, son muchas circunstancias que hacen que este sistema inmunitario en forma global esté muy disminuido, ¿ya? Esté muy disminuido en este grupo etario. Por otro lado, si seguimos hablando del huésped, si este neonato además nace con problemas póngase de una malformación congénita en el tracto respiratorio, tiene una fístula traqueoesofágica o un problema, digamos, una malformación congénita cardíaca, etc. Acuérdense que estos van a cursar con cuadros de hipoxemia, ¿verdad? Y entonces este hecho les deprime más todavía. Entonces, estos niñitos que tienen algún problema de malformación todavía son más susceptibles de hacer. ¿Ya? Además, otra cosa que no se olviden, chicos, el primer año de vida se estructura el sistema inmunitario. Si recuerdan ustedes de sus conocimientos anteriores, cuando nace estos neutrófilos, particularmente neutrófilos, linfocitos, etc., todos estos, ¿dónde van a madurar, a adiestrarse? Van unos a los órganos linfoideos, hígado, vaso, ganglios, ¿verdad? Y esos son los B. Y los que van al timo son los linfocitos T. Entonces van a madurar y a adiestrarse, a tomar su apellido ahí, ¿ya? Entonces, esto no ocurre pues en este grupo etario, por eso que está muy disminuido. Por otro lado, en términos generales, sin considerar que solo es de neonatos, porque en ellos es muy difícil, cualquier desnutrido, lactante, que tenga una desnutrición severa, sea marasmo, sea kwashiorkor, de por sí es considerado un inmunodeprimido. Y esas bobitas así tan flaquitas, aunque sean lactantes y no sean neonatos, también tienen mayor predisposición a hacer una septicemia. Los que reciben quimioterapia por los cánceres son inmunodeprimidos. Los que reciben corticoides, eso es para todos los grupos poblacionales, esto que es último que estoy hablando,
para todos los grupos. Los que reciben corticoides de forma prolongada, fíjense, los corticoides son inmunosupresores, por lo tanto bajan la producción del sistema defensivo y también son susceptibles a cuadros muy, muy severos. Ahora, el otro factor viene a ser los factores maternos. Y cuando hablamos de este factor materno, hablamos... No, hijita, no, gracias, amor, me fijo el título nada más. Cuando hablamos del factor materno, nos referimos a las múltiples circunstancias que están atados a la pobreza. Y cuando hablamos de un pobre, nosotros sabemos que este pobre en general tiene mayor tendencia a ser analfabeto, que muchas veces los padres no tienen trabajo, o sea, tienen una familia totalmente disgregada, no hacen control prenatal las madres, porque para el pobre no es su prioridad en la salud. Su prioridad del pobre es comer día a día, ¿verdad? Entonces, son estas circunstancias que hacen que, digamos, o que la madre tenga una infección urinaria. Esa puede tener, no solo puede ver cualquiera, ¿verdad? Pero son factores que tiene la madre que hacen que pueda ese niño que está llevando en el útero pueda tener mayor predisposición a hacer una septicemia neonatal. ¿Ya? Tenemos otros factores del agente. Cuando hablamos del agente nos referimos a la bacteria productora de esta septicemia. Y nosotros conocemos que hay muchos tipos de bacteria, pero para el neonato, cualquier tipo de bacteria siempre es grave. Por esto que hemos hablado, por lo primero, por esa característica. Pero, por ejemplo, si hablo de gram negativos, los gram negativos, incluso para los grandes, son terribles, ¿verdad? Una infección a gram negativos, peor si estos gérmenes, fíjense, vienen por alguna circunstancia, ese neonato está internado y se agarra los gérmenes intrahospitalarios. Y ahí, obviamente, agarrará gram negativos, agarrará estafilococo, y lo más terrible es que son multiresistentes, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con esta característica, cuanto mayor virulencia tiene el germen, anaerobios, negativos, etc., el cuadro será obviamente peor. Luego tenemos los factores ambientales. Y cuando hablamos de factores ambientales, no estamos refiriéndonos a este ambiente. Nos estamos refiriendo a ese microambiente que tiene el feto, ¿ya? Acuérdense que está durante toda la gestación, está flotando, si quieren ustedes, en el líquido amniótico y que tiene unas membranas protectoras que le separan absolutamente de todo el exterior, ¿verdad? Las membranas que tiene. Y a veces, por alguna circunstancia, puede ser espontánea, puede ser traumática cuando tienen accidentes, cuando han recibido alguna agresión física, etc. Pueden romperse las membranas. Y a esto se llama ruptura prematura de membranas, porque fue antes de tiempo. Entonces, a través de esta solución de continuidad, los gérmenes que existen en el canal del parto, en la vagina de la madre, que son gérmenes de todo tipo, ¿verdad? Igual que cualquier orificio natural que tenemos, ese orificio también está pululando de gérmenes. Entonces, estos gérmenes penetran por solución de continuidad, invaden y llegan a contaminar ese medio ambiente que era estéril hasta antes de la ruptura. Y entonces se proliferan las bacterias, el feto deglute este líquido amniótico y llega a contraer la enfermedad. Entonces, a veces han pasado, eso ya van a aprender ustedes, creo que en gineco les enseñan, digamos que después de las 6 horas está potencialmente infectado. A las 12 horas, 10 horas, amerita el uso de antibióticos. Ya hay que usar antibióticos, porque ese sí está en contra.
Pero a veces hay mamás pobres que no se dieron cuenta, y llegan después de 3 días, digamos, de una ruptura uterina, casi sin líquido, y cuando nace el bebé, nace pero impregnado, así de secreción purulenta. Y es una de las situaciones, eso es amnionitis se llama esto, porque el líquido estaba así purulento total. Entonces es una de las pocas condiciones en la que se debe lavar bien al recién nacido, se lo debe bañar. Porque antes, las matronas de antes, de nuestros papás, de los abuelos, nacía la ova, no importaba si era prematuro y les bañaban. Y eso no se debe hacer, porque produce hipotermia, todo esto, ¿verdad? Pero esta situación sí amerita este bañado, porque al deglutir todo esto, este niño ya hace septicemia, ¿ya? Entonces es una de las condiciones estas. Bueno, fíjense, también debemos saber que cuando el niño nace, digamos, con muy poca carga bacteriana, muy poca. Peor si ha nacido por parto, porque lo han sacado directo, ¿verdad? En cambio, todavía los que nacen por el canal del parto es mejor, porque se dice, ahora se está hablando mucho, van a leer ustedes, en todo lo último, de la macrobiota intestinal. Se está hablando eso demasiado. Estos que se ponen en contacto con la flora bacteriana de la madre, llegan a colonizar estos gérmenes del tracto vaginal de la madre. Y entonces, ellos van a recibir anticuerpos a través de la lactancia materna de los gérmenes que tenía la mamá. Entonces es muy buena y es más diversa su poder defensivo que tiene estos. Entonces, cuando al segundo día, tercer día, estos se ponen en contacto con el neonatólogo, con el médico pediatra, con el interno, con el residente, con los familiares, con todo el mundo, este bebé va captando los gérmenes. Y si ese bebé está con algún quiebre en su inmunidad o algo está pasando, puede adquirir esos gérmenes y desarrollar infecciones. Y por ejemplo, se sabe que la flora anaerobia lo desarrolla ya posteriormente, más allá de los 7 días, ¿ya? Todo esto, o si está hospitalizado por alguna circunstancia, ese bebé ha nacido mal y se queda hospitalizado, estará con la vía y entonces agarrará los gérmenes intrahospitalarios, que ya lo saben muy bien, son los más terribles, ¿no es cierto? Porque son multiresistentes. ¿Cuáles son, de nuevo? No. Estrepto no. Pseudomonas y estafilococo. Muy bien, esos son los gérmenes intrahospitalarios más terribles. ¿Ya? Ahora, la fisiopatología. Ahí van a tener ustedes una lámina que está así en vertical, que no es de lo mejor. Pero yo quiero que me escuchen y les voy a explicar de la forma más sencilla cómo es la fisiopatología del shock séptico. Y esto que les voy a explicar sirve para el neonato, sirve para el lactante, sirve para el adulto, sirve para el adulto mayor. Es lo que ocurre, es la fisiopatología, ¿ya? Entonces, sea cualquiera la vía por la que ha ingresado el germen, cualquier vía de entrada. Entonces, una vez que ingresa al cuerpo, estos gérmenes se dividen, se proliferan, hacen una bacteremia, se dividen, se proliferan, se multiplican, ¿verdad? Y entonces, cuando aumenta la población de bacterias, libera una serie de antígenos bacterianos. Estos antígenos bacterianos me van a dar como respuesta la liberación de mediadores de la inflamación. ¿Ya? Mediadores de la inflamación que las conocen bien, interleuquina 1, bradicinina, óxido nítrico, factor de necrosis, etc. Tumoral,
óxido nítrico, todas estas cosas son mediadores de la inflamación. ¿Qué producen estos mediadores de la inflamación? Producen, acuérdense del proceso inflamatorio, chicos, produce un fenómeno de vasodilatación. Esa es la respuesta. Se libera estos mediadores y estos mediadores me producen un fenómeno de vasodilatación. Es decir, que aumenta la capacitancia de la microcirculación. ¿Cuál es la microcirculación? Los capilares, muy bien. Los capilares es la microcirculación, es la zona de intercambio, la parte más importante, ¿no es cierto? Ahí que está en contacto con las células. Entonces, pónganse, por decirles un ejemplo, si este es el calibre de un capilar, por decir cualquier diámetro, cuando se libera el mediador de la inflamación, este capilar se pone así. Y entonces, aunque la volemia de la persona esté absolutamente normal, al aumentar la capacitancia, aparece de pronto como que es menor, ¿no es cierto? Porque se ha aumentado. Y entonces, este fenómeno hace que el retorno venoso hacia el corazón, el que se recoge de todo el cuerpo y va hacia la aurícula derecha a través de las grandes venas, ese retorno venoso está disminuido. Y entonces, al estar disminuido, ¿se acuerdan de la ley de Frank-Starling, chicos? ¿Se acuerdan que es un mecanismo intrínseco de la actividad del corazón? A ver, les voy a hacer recuerdo. A mayor llegada, mayor distensión de las paredes ventriculares, la fuerza de contracción del corazón es mayor. Eso dice la ley de Frank-Starling, ¿verdad? En este caso está disminuida. Por lo tanto, esta capacidad de contracción, si quieren, del corazón se va a encontrar terriblemente disminuida. Y entonces, esta contracción es baja. El volumen sistólico, el volumen minuto, todo esto está bajo, Y esto, junto con la vasodilatación, me va a producir una hipoperfusión tisular. Hipoperfusión. Es decir, los tejidos están hipoperfundidos. La cantidad de oxígeno está muy baja. Por lo tanto, hay hipoxemia. Hay hipoxemia muy, muy seria. ¿Ya? Hay hipoxemia y entonces el cuerpo, en esta hipoxemia, el cuerpo intenta primero hacer una serie de mecanismos de retroalimentación negativa para tratar de mejorar, ¿verdad? Y hay descargas adrenérgicas, etcétera, donde todos los reservorios que tenemos, que ustedes saben muy bien cuáles son los grandes vasos que tenemos en el tórax, son el plexo subcutáneo, es el hígado, es el vaso, todo el sistema circulatorio del peritoneo, son grandes reservorios, ¿verdad? Entonces, todos estos se contraen así, se exprimen. ¿Para qué? Para proporcionar sangre a los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? Corazón, cerebro, ¿no? Pulmones. Tampoco, son reservorios, toditos esos que me están mencionando. Suprarrenales es corazón, si falta esto, el corazón para allá, ¿no ve? Si hay una hipoperfusión, una falta de aquí, en cuestión de minutitos, 3 minutos ya están casi en muerte celular, ¿verdad? Y suprarrenales. Entonces, el cuerpo intenta proteger a estos órganos así críticos, terribles, y entonces se exprime. El corazón es uno de los grandes reservorios que tenemos, y el plexo subcutáneo y todos estos. Por ejemplo, el hígado, chicos, presta a la circulación general como medio litro, ¿se dan cuenta?
O sea, presta harta cantidad de una persona grande, el vaso se exprime, todo, los intestinos se quedan así. Por eso que estos órganos, particularmente los intestinos, llegan a sufrir en este momento de redistribución de la sangre, porque se vacían completamente y en los pequeñitos, en los neonatos, son capaces de producir necrosis isquémica y perforando la famosa enterocolitis necrotizante. Y se perfora, ¿no? Entonces, hay este fenómeno de redistribución. También hace otras cosas desesperadas el organismo. Frente a esta hipoxemia, ya no tiene oxígeno para hacer todos los procesos metabólicos y empieza a degradar el glucógeno. Y entonces, como producto de este proceso de degradación, aumenta el ácido láctico. Y entonces, con la hipoxemia, con el incremento del ácido láctico, este bebé, ¿qué va a hacer? Acidosis láctica. Hace una acidosis metabólica a expensas de esta situación. Lo cual empeora muchísimo más el cuadro, ¿verdad? También, fíjense, existe una serie de trastornos, hay un consumo el hígado empieza a trabajar mal, ahí se fabrican las sustancias anticoagulantes, etcétera, y ahí empieza a aparecer hemorragias de diferente naturaleza y en diferentes órganos. Y entonces se consumen los factores de coagulación y se produce la famosa coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Acuérdense que este fenómeno de coagulación intravascular diseminada aparece casi al final del proceso. Y en las terapias generalmente es una de las causas de muerte, la coagulación intravascular diseminada. Cuando aparecen así signos de esto, se asustan y dicen, este ya está haciendo coagulación, está más allá que acá, ¿verdad? Más grave, digamos. Este deterioro del hígado puede producir toda esta falta de no conjuga bien, hay ictericia, no se producen adecuadamente estos factores de coagulación, etc. Y como hay gran consumo, entonces el problema se vuelve bien complicado. Entonces, cuando diagnosticamos, vemos que existen dos tipos de septicemia según el tiempo de aparición. Una que puede ser temprana durante la primera semana de vida y la tardía que generalmente después de la segunda y la tercera semana de vida, ¿ya? Y la clínica, en términos generales, la clínica de la septicemia neonatal, muchachitos, es terriblemente inespecífica. No hay signos claros. Vamos a ver, cuando veamos otras patologías, yo siempre les digo, este cuadro es de fácil diagnóstico. Es facilísimo, pero este es uno de los cuadros más tapados, difíciles de diagnosticar. Tienen sutilezas, ¿sabe lo que es sutil, no es cierto? Apenas perceptibles, terriblemente difícil. Y en la etapa temprana es así, difícil de diagnosticar, pero rápidamente progresiva. Puede producir la muerte en horas. Hace muchas décadas, chicos, más o menos, incluso en la década del 80, así nos habla claramente los libros, en todas partes esta mortalidad era terriblemente alta. A partir de ahí se han organizado comités interinstitucionales de, no recuerdo muy bien el nombre, pero son comités para evitar precisamente este cuadro de la septicemia neonatal. Y existe absolutamente en cualquier sala de neonatología. Cultivan todo, cada día. Cultivan las paredes, sacan muestras de las paredes, de las incubadoras, de los biberones, de los esterilizadores, de todo lado. Cultivan la mano, te están sacando muestras de la mano, o por lo menos ahora tal vez
si sale todo negativo, negativo, tal vez hacen más espaciado. Pero cuando empezaron estos comités, eran diarios, luego espaciaron un poco. Sacaban de las manos de los estudiantes, de las manos del médico, de las manos de la licenciada, de los auxiliares, etc. ¿Cuál creen que era, cuál de las manos de este grupo que les estoy hablando que tenía mayor cantidad de bacterias? No. Los estudiantes eran, porque les decían te vas a lavar, jabonar, y todito el rato eran las más limpias. De los médicos, eran las manos mayormente contaminadas, ¿ya? Entonces, en términos generales, en el neonato, les vuelvo a repetir, la sintomatología todavía es más abigarrada, es solapada. ¿Sabe lo que quiere decir solapada? No es esto. Es encubierta, tapada, no es claro. No es claro, pero ¿cuándo se nota? Y es tarde. ¿Cuándo se nota? Y es tarde. Les decía en esa época, esa es la cuestión que quería hablarles, por qué aparecieron estos comités de vigilancia de la infección en los neonatos. A veces entraba una coli, una diarrea a la sala de neonatos, y en cuestión de horas toditos los neonatos ya estaban contaminados. Y en una noche podían morir toditos. Sí, morían. Era terrible. Eso ya no ocurre desde este comité de la vigilancia de las infecciones, pero era así de grave. En una noche se terminaban salas de neonatología. Entonces es terriblemente enmascarado, rápidamente progresivo, y a veces probablemente uno de los signos que hace llamar la atención y que nos debe hacer sospechar es que la madre dice, mi hijo no quiere mamar. No ha mamado desde esta mañana, no ha tomado nada, solo llora, tiene un llanto monótono, llora, pero no mama. Un rechazo a la alimentación debe hacernos sospechar que algo no anda bien con este neonato, ¿no? Puede haber también les he dicho que los recién nacidos tienen una cierta inmadurez de muchos órganos, ¿verdad? No regulan bien los primeros días, la primera semana, riñones, concentran, no se deshacen tan fácilmente de electrolitos ni de medicamentos, tienen también una cierta insuficiencia hepática, no glucuronizan bien, pero también tienen una inmadurez a nivel central. Y el sistema termorregulador que se encuentra en el hipotálamo no está terriblemente maduro en ellos. Por lo tanto, estos bebés ni siquiera chilla la fiebre en todos ellos, porque uno ya grande con septicemia está ardiendo, está con 39, 40 grados de temperatura. Pero en el neonato puede estar normal, con temperatura absolutamente normal. Puede haber alza térmica, pero puede haber también hipotermia, ¿ya? En general, la hipotermia se la asocia con cuadros más graves y que están más comprometidos, ¿ya? Pero si yo reviso a este neonato, a este pequeñito, él no está pues así activo, rosado, no está. Ese neonato que yo examino está ponchado, está hipoactivo, tiene una coloración terrosa muy particular, se lo ve muy mal, porque fíjense que puede estar incluso en acidosis, y ese que está con acidosis da la sensación de que se está muriendo, ¿no es cierto? La acidosis es así de grave, entonces no se lo ve bien, se lo ve muy mal a este recién nacido. En los prematuros todavía resulta ser más complicado esto, y es más rápido, es más encubierta todavía, es de una progresión terriblemente rápida, hay intolerancia digestiva, empiezan a vomitar, hay distensión abdominal, y muchas veces cuando hay distensión abdominal colocamos la sonda nasogástrica para descomprimir, pero
aprovechamos y sacamos y vemos cómo está ese contenido. Y entonces, en esto que sacamos con la jeringa, vemos un líquido amarillento con trazas, con signos de sangrado. Y ¿alguna vez han visto cuando se lava la carne, chicos? El recipiente, si ustedes están con un bañador, digamos, blanco, van a ver ustedes un color que claramente nos dice que hay sangre, ¿verdad? Medio rosado. Así se pone este líquido. Entonces, cuando vemos que tiene trazas de sangre, hablamos que este niño tiene un líquido porráceo. Y el médico, ay Dios, dices, está con líquido porráceo. ¿Saben lo que quiere decir líquido porráceo? Eso, presencia de sangre en el contenido gastrointestinal. Me está indicando que hay una hemorragia digestiva. Y cuando hay hemorragia digestiva, este niño está en septicemia. Porque primero piensan que tendrá eso, se está elucubrando. Encontramos eso, está haciendo septicemia y está bien avanzadito, ¿verdad? Porque es así de rápidamente progresivo. Su piel es pálida, terrosa, puede haber todos los signos, taquicardia, taquipnea, procesos de apnea, etc. Si no hay un tratamiento así en ese momento oportuno, el cuadro sigue empeorando, podemos encontrar algunos otros signos más. Por ejemplo, un crecimiento hepático, que es una hepatomegalia, es bien característico en la sepsis encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia y además signos de sangrado, desde púrpuras, hematomas, equimosis, que me está indicando que está haciendo ya una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? En etapa final, entonces encontramos nosotros en la parte casi final del cuadro, antes de que se muera, estos signos de la coagulación intravascular diseminada de sangrados, púrpuras, petequias, equimosis, todo esto. Pero también encontramos algo bien, casi podríamos decir, y así lo describe la literatura, patognomónica en la sepsis, y que es este edema que nosotros encontramos en cualquier paciente que está mal. Comprimimos y se hace fobia positiva, ¿verdad? Pero y el edema en términos generales, sea renal, sea inflamatorio, etc., es blando. En este caso del neonato, de una septicemia neonatal, se encuentra ese edema blando se transforma en un edema duro. Yo toco y es un edema como de un proceso de esclerosis, algo, es duro. A eso se llama escleredema. Eso es escleredema. Y este escleredema se presenta en la etapa final del cuadro, cuando ya no hay nada más que hacer, aunque esté en la terapia más impresionante, más nueva, más sofisticada. Si encontramos escleredema, que no es frecuente encontrar, es raro esto, pero hay. Si encontramos escleredema, quiere decir que ese niño se va a morir, se haga lo que se haga. Por eso es un signo terminal, termina definitivamente con la muerte, ¿ya? A veces podemos nosotros encontrar en algunos pacientes que están haciendo septicemia al hacer el examen físico, digamos al segundo día, fíjense, si encontráramos necrosis distales. Y cuando hablo de necrosis distal me estoy refiriendo a las partes más distales del cuerpo, aquí, en la punta de los dedos, en la punta de los pies, en los isquiones, etc. Si encontramos necrosis distales, me está avisando que el germen probablemente o es Pseudomonas o es estafilococo, porque estos dos gérmenes hacen émbolos, microémbolos sépticos. Y acuérdense en anatomía cuando hemos visto, acuérdense que hay capilares tan delgaditos en esto, ¿verdad? Así.
y estos émbolos llegan a obstruir esto, a los dedos. Y entonces, si no se han dado cuenta y pasó en la noche, digamos, y al día siguiente encuentran moraditos los dedos, pues sí están chao. Y se terminan amputándose. Y se salen así, se momifican y se salen los deditos. Entonces, esas son las necrosis. Entonces, ¿me habla de pseudomonas o de estafilococo? Probablemente. Y estas son formas muy, muy graves. Yo he visto eso varias veces, chicos, en niños incluso grandes, en adolescentes, que por reventarse estos forúnculos así grandes que tienen particularmente en esta zona, ustedes saben que hay vasos, ¿verdad? Directos. ¿Qué germen es el que está acá? Estafilococo. Todos lo saben, es estafilococo. Entonces, estos hacen bacteremia, llegaban a hacer neumonía y en horas sí estaban haciendo encefalitis y empezaban a convulsionar. En este tipo de niños, aún siendo fuertes, jóvenes, es tan agresivo el estafilococo, pero tan agresivo, que digamos, muchos de ellos, la mayoría sí se salvaron, pero hicieron estas necrosis, en los pies especialmente, ¿viste? Y terminaban así, lamentablemente. Obviamente que si tú lo ves antes, puedes hacer todo, mejorar esa circulación, el tratamiento, todo, etcétera, y se evita, ¿no? El laboratorio, chicos, el laboratorio, fíjense, en lo que tienen ustedes está, en primer lugar, está hemocultivo. Pero yo quiero decirles, cuando estoy frente a un niño grave, como este, que es un cuadro gravísimo, ¿no es cierto?, la septicemia. Entonces, ¿qué hago? Más o menos, termino rápido, intento hacer los laboratorios. ¿Qué es lo que pido? Saco sangre. Y cuando saco sangre, yo tengo que poner hemograma completo, más velocidad de eritrosedimentación, y tengo que poner cultivo y hemocultivo. Pero fíjense, ¿cuánto el hemocultivo tarda en darme la respuesta? Y tengo que poner emergencia. El cultivo me va a tardar, el hemocultivo, 3 días. Y a veces cuando no han desarrollado, lo mejoran, enriquecen el medio de cultivo y tarda hasta 7 días en que le den la respuesta. Yo no puedo esperar eso, no puedo. Entonces, el hemograma, yo tengo que poner urgencia, así urgente, ya nomás ahorita, y diagnóstico septicemia. Entonces, ahí el de laboratorio va a dejar de hacer lo que está haciendo, esa es la norma para ellos, es su emergencia, y me va a procesar el hemograma. Y el hemograma me lo va a devolver en menos de 30 minutos. Va a estar conmigo. Y se van a dar cuenta, este hemocultivo, aunque el paciente esté haciendo septicemia, puede salirme negativo. Por eso dice claramente la literatura, un hemocultivo negativo no me descarta septicemia, no me descarta. Porque su rendimiento está entre el 40, 60, 70%, apenas, ¿ya? Pero como he pedido hemograma más, el hemograma mientras termino de revisar, mientras hago las órdenes, por eso yo debo saber, si este niño es neonato, en mi cabeza está, ¿qué le voy a dar de tratamiento? Si es lactante, ¿qué le voy a dar? Si es más grandote, ¿qué le voy a dar? Ya tiene que estar en mi cabeza eso. Yo tengo que saber qué gérmenes atacan a este grupo etario. Y entonces, mientras estoy haciendo eso, me llega el hemograma. Y el hemograma, queridos, es el laboratorio, el señor laboratorio que me va a ayudar en este caso a terminar de tomar decisiones y aclararme bien la película. ¿Qué espero encontrar entonces en una septicemia en el hemograma? Voy a encontrar leucocitosis. Es una gran invasión bacteriana. La septicemia está entre los cuadros más graves que puede padecer el ser humano, ¿verdad? Entonces hay leucocitosis que van 15,000, 20,000, 30,000, a veces hasta más. Entonces hay una gran leucocitosis
con desvío a la izquierda. ¿Qué quiere decir desvío a la izquierda? Que hay una gran cantidad de neutrófilos con neutrofilia. Y además, la médula, fíjense, la médula está alarmada, que es la fábrica de los glóbulos blancos. Está asustadísima y empieza a trabajar, pero mandando neutrófilos, ¿verdad? Y entre esto que manda tanta cantidad de neutrófilos, no termina de hacer madurar, porque lo correcto es que el neutrófilo fabricado madure dentro de la médula, segmente sus núcleos y recién sale a la sangre periférica, ¿no es cierto? En este caso, los neutrófilos, muchos se le escapan a la médula inmaduros. Es decir, salen con su núcleo sin segmentar en herradura. ¿Y qué se llama a esto? ¿Perdón? Son los callados. Exactamente, tienen tres nombres. Son callados, otros dicen bandas y otros dicen neutrófilos en herradura. Esos tres nombres son correctos, son sinónimos, ¿ya? Callados, bandas y en herradura. Y entonces son formas jóvenes que me hablan de un proceso infeccioso gravísimo, gravísimo. Y entonces, en condiciones normales tengo 0 de estos inmaduros, si estoy sanita. Pero aquí en la septicemia yo puedo encontrar 6 bandas, 8, 12, así, cantidades grandes de bandas. Entonces, este paciente me muestra leucocitosis con desvío a la izquierda, neutrofilia y bandemia, o incremento de callados, puedo decir, ¿ya? Ese es el nombre. Pero además, no solo termina ahí de la bondad de este hemograma, yo puedo encontrar dentro de los fagocitos más importantes, que son macrófagos y neutrófilos, estos son los que engullen, ¿verdad?, las bacterias, puedo encontrar restos de bacterias, puedo encontrar corpúsculos tóxicos, etcétera, una serie de sustancias raras que habitualmente nunca tienen, ¿ya? Entonces, eso ocurre en esta primera etapa, es la fase más aguda de la inflamación. Los neutrófilos están sacando la cresta, peleando con las bacterias, ¿verdad? Pero puede ocurrir que, digamos, el germen o el niño ha llegado muy tarde y el germen es terriblemente agresivo. Y entonces, está con antibióticos, está con todo, sin embargo, le está ganando la infección. Y la médula ya no da más, se inmunodeprime. Es decir, ya no tiene fuerzas de fabricar más. Y entonces su volumen, su población de leucocitos baja, y en vez de la leucocitosis aparece leucopenia con neutropenia. O sea, baja el total y bajan los neutrófilos. Y cuando uno encuentra eso, uno dice, pucha, este se va a morir, porque ya. Y la mayoría sí mueren. Tiene que ser un milagro o algo. Creo que me he olvidado, al principio debería decirles, chicos, este cuadro, antes de la era de los antibióticos, era 100% mortal. 100%, no había uno que sobrevive. Pero ahora, aún en los centros más sofisticados, más terribles, este problema, su mortalidad sigue siendo altísima. Llega a un 30%, fíjense, qué grave. Es súper alta, ¿ya? Entonces, después de esto, díganme la hora, chicos. 7:33. Perfecto, nos alcanza bien. Porque dice que si yo me atraso, no me pagan. ¿Qué les parece? Si me atraso con 10 minutos, nadie, ni me entero, si yo nunca me reviso jamás, pero no me pagan. Así decía la cosa. Aunque me tarde, por eso que nos vamos a ir puntuales. Entonces, aparte del hemograma, fíjense, este hemograma, si se dan cuenta con esto que hemos comentado, es el examen, ¿verdad? Es lo que me va a permitir decir, sí, realmente esta es una septicemia, termino de hacer su tratamiento, va a internarse rapidito.
Ya hay que canalizar, mientras tanto se hace todo esto. Puedo pedir, aparte del hemograma, antígenos bacterianos, puedo hacer PCR las primeras horas que fabrica el hígado, hasta las primeras horas. Puedo pedir muchos otros laboratorios más que me van a ayudar. Puedo pedir el equilibrio ácido-base, glicemia, etc. Pero entre los más importantes, PCR, todas estas pruebas, marcadores, ¿no es cierto? Después de eso, puedo pedir calcemia, magnesemia, todo lo que sea, porque acuérdense que este niño va a estar NPO, NPO. Y si es neonato y no está recibiendo leche, puede convulsionar por hipoglicemia, por hipocalcemia, por hipomagnesemia, y puede hacerme confundir incluso que está por una encefalitis, ¿verdad? Entonces se debe pedir todas estas cosas. Ahora, el tratamiento, para que yo empiece a escribir el tratamiento, yo tengo que tener un conocimiento de qué germen, en cualquier septicemia, no solo de neonatos, qué germen es el más frecuente en este grupo etario. ¿Ya? En el grupo etario de lactantes, de escolares, de adultos, ¿qué germen es el más frecuente? Ahora estamos hablando de neonatos. ¿Qué germen es el más frecuente? Y es la dupla, no es un hito. Generalmente son dos. Son estos dos germes. Por lo tanto, queridos, si es recién nacidos, yo podré utilizar ampicilina más gentamicina o amikacina. ¿Ya? Ese es obviamente el tratamiento de elección. Y por eso que les decía, cuando llevan ampicilina, la ampicilina se sigue utilizando en neonatos todavía en la vía parenteral, porque me actúa muy bien sobre gram negativos y sobre otros gérmenes, ¿verdad? Y doy la gentamicina o amikacina a las dosis que conocemos, ¿ya? Luego, si digamos yo he hecho el cultivo y me sale que no hay gram negativo, solamente ha habido crecimiento de germen gram positivo de un estreptococo. No tengo por qué mantener a ese recién nacido ni ponerle en riesgo porque es nefrotóxica la gentamicina. Saco y solo se queda con la peni o la ampicilina, ¿ya? Ahora, si hubiera resistencia, chicos, yo tengo que utilizar ya cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? ¿Sí? Cuando hay resistencia, estoy autorizada a utilizar cefalosporinas. Y las cefalosporinas de tercera generación, acuérdense que me sirve bien para el estafilococo, me sirve si se ha diseminado al sistema nervioso central, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Puedo. Si el germen, mi neonato, digamos, entró por membrana hialina, ya estuvo canalizado y está ya una semana y por ahí no ha habido, alguien ha metido su mano sin jabonarse y lo ha examinado al recién nacido, se contamina. Y entonces ahí generalmente son gérmenes nosocomiales. Y entonces yo debo utilizar en este caso, porque sé que es pseudomonas o es estafilococo, debo utilizar entonces para estos la dicloxacilina, la cloxacilina para el estafilococo o aminoglucósidos o la amikacina. Obviamente que si estoy en un centro privado puedo obviarme utilizar dicloxa y directamente le meten cefalosporina tercera generación. Pero la conducta bien hecha generalmente en los hospitales que se sigue bien las cosas, los protocolos va así. Pero el de privado ya no se evita todas esas cosas y le mete directamente lo más sofisticado, ¿no? Si fuera estafilococo resistente, ya sabemos nosotros que le sirve muy bien la vancomicina, ¿se acuerdan? Es la vancomicina.
Si tuviera una enterocolitis necrotizante, si ha habido una perforación de intestino, si ha habido una bula que me ha perforado el intestino, etc. En estas circunstancias, que se vuelve una peritonitis, se vuelve un cuadro quirúrgico, yo debo utilizar un esquema que es el mismo que se utiliza en adultos o en niño grande. Metronidazol por vía para los anaerobios, porque hay perforación de intestino, por vía endovenosa, más una cefalosporina de tercera generación y más un aminoglucósido. Eso se utiliza en los grandes, eso se utiliza en los chiquititos también, ¿ya? Si hay una perforación. ¿Y qué más? Eso es la parte más importante, la solución de esto, porque es una invasión bacteriana grave. Obviamente, lo primero son los antibióticos. Y a esto nos referimos cuando debe ser oportuno lo más rápido posible. No esperar que me llegue, se va a morir hasta eso. Les he dicho que puede durar a veces horas, un día o un poco más en algunos casos, en los más grandes. Pero aparte de eso, debo hacer una vigilancia sistémica, apoyo sistémica, como en cualquier paciente grave. Debo ver signos vitales bien, un funcionamiento adecuado de la vía respiratoria, si necesita oxígeno, y a veces está tan grave que a veces necesitan ventilador mecánico, ¿verdad? Debo fijarme, los que hacen septicemia, tienen un gran catabolismo. Terrible es su catabolismo de ellos. Por lo tanto, tengo que fijarme todo, hacen un gran consumo energético terrible. Debo ver la glicemia, reponer, porque la alimentación parenteral tiene que ser muy buena acá, controlar el peso, controlar todito el tiempo, calcio, magnesio, todo, porque pueden ser fuentes muy importantes, ver el peso, tal vez necesita una diálisis, tal vez necesita un aparato de ventilación, si está convulsionando, debo utilizar drogas para el edema cerebral, todo esto, restricción de líquidos, todo vamos a ver. Puedo utilizar, digamos, si hay una coagulación intravascular diseminada en la septicemia, chicos, no se olviden, como en la persona grande, además va acompañada casi siempre de trombocitopenia. Y esa es una de las causas por la que sangran también, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer exsanguinos, transfusiones de sangre. Y si hago transfusión de sangre, ¿con qué objetivo estaré haciendo la transfusión, queridos? A ver, piensen con todo lo que hemos hablado. ¿Por qué le estaré haciendo una transfusión de sangre como parte del tratamiento? Para proporcionarle ¿qué? Plaquetas y neutrófilos. Eso, para proporcionar eso. Pero, por lo tanto, esta transfusión debe ser con sangre fresca. Un familiar que done, hacen todo lo que se debe hacer, el tratamiento de la sangre, todo, tipificación, ver que no tenga enfermedad, todo, y pasar así fresca. ¿Por qué? Porque acuérdense que los neutrófilos tienen un tiempo de vida bien cortito, y peor si entraron, está ahí refrigerado, se mueren más rápido, de horas, 4 o 8 horas viven en neutrófilo. Y las plaquetas, en general, en condiciones normales, se renuevan cada 10 días. Entonces, las plaquetas también se vienen a destruir. Por lo tanto, la sangre, si yo voy a hacer esto para ayudar, debe ser fresca, así. No del banco de sangre. Porque en el banco de sangre, ¿para qué me sirve? Me sirve para bulimia, queridos. Para esas cirugías que sangran, que necesito bulimia y glóbulos rojos. Ahí está. Pero esa sangre ya no tiene neutrófilos, ya no tiene plaquetas, que es lo que me interesa en este caso. ¿Ya?
no debo descuidar entonces esta parte nutricional, nada de eso, ver que este niño esté bien con todos los requerimientos metabólicos necesarios. ¿Ya? Eso sería todo, queridos. ¿Tienen alguna pregunta?